Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Bien, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora y el lugar donde estés escuchando esto, como siempre digo. Y bueno, arrancamos una serie nueva y esta vez también hay algo que es nuevo. Si están viendo este video y dicen, che, de repente filosofando se ve un poco mejor. No se ve todo granulado la imagen, ¿no? Un poco. Se ve un poco bastante más nítido. Y sí, es cierto, no están alucinando, no están imaginando cosas, pues tenemos cámara nueva. Tenemos una cámara nueva que ha sido regalada por una buena amiga, Yani, seguidora de este canal, y una muy buena amiga además. Una cámara que filma en 4K, supuestamente. No sé, si... A ver, acercamos alguna boludez. Así. Miren esa definición. Se ve toda la mugre. Así que finalmente podemos grabar con una calidad bastante más potable que con la que veníamos grabando, lo cual es maravilloso desde un punto de vista, porque además ahora pueden apreciar toda mi vellosidad, y con eso obviamente me refiero a mi bigote, por supuesto. No, no, bueno, no tan así. Pero bueno, sí, se ve bastante mejor, la verdad, la imagen. Así que bueno, bienvenidos a la alta definición. Bueno, en realidad no es alta definición, pero una más alta definición, porque veníamos grabando en Full HD desde la cámara de un celular. Esa imagen se comprimía para que yo pudiera pasar desde el celular hacia la computadora para hacer la edición. Y bueno, se perdía un montón de información y de imagen. Pero ahora se va a ver directamente desde la compu. Se graba directamente desde la compu, así que no va a haber pérdida. Salvo que el editor que estoy usando es medio pedorro, pero bueno. Se hace lo que se puede. ¿Qué se le va a hacer? Pero más allá de eso, sí, como decía al principio, arrancamos con una nueva serie. Y después de 5 episodios hablando de Hegel, toca, o nos toca más bien, o yo elijo, porque soy dueña de este podcast, cambiar de filósofo, ¿no? Y no es un cambio menor, porque ahora vamos a meternos con uno de los nombres más importantes del existencialismo, que es Jean-Paul Sartre. Sartre para los amigos, Juan Pablo o Juanpi, también le decían algunos. Hoy estoy medio gracioso. Él fue, bueno, obviamente filósofo, escritor, dramaturgo, intelectual de su tiempo, militante también. Una figura enorme del siglo XX. Y también una figura bastante incómoda. Porque Sartre no parece demasiado interesado en ofrecernos respuestas tranquilizadoras. Un poco como Whale. De hecho, creo que cursaron juntos en algún momento. Eran amigos, creo incluso. Entonces, no nos trae respuestas tranquilizadoras, sino más bien hace todo lo contrario. Toma algunas de las preguntas que venimos arrastrando desde los albores de este podcast y las lleva hasta lugares bastante difíciles de mirar. Y para hacerlo, vamos a meternos durante esta serie con una de sus obras más importantes, El ser y la nada. Un libro que intenta pensar algo bastante extraño, que es ¿qué significa existir? ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué significa relacionarnos con el mundo? ¿Qué significa ser quienes somos? Esta pregunta que dejamos planteada en el capítulo anterior, desde Hegel, y que dijimos que Sartre la iba a resignificar y a llevar hacia otro lugar. ¿Y qué significa, sobre todo, que nada de todo esto esté completamente decidido de antemano? Es un libro denso, difícil y a veces incluso insoportable, la verdad. Y sin embargo, creo que vale la pena atravesarlo, porque en el medio de todo ese caos hay una frase que se queda dando vueltas durante mucho tiempo. Y es esta frase que se atribuye a Sartre y que está de hecho en esta obra, de que estamos condenados a ser libres, ¿no? Y de eso vamos a empezar a hablar en esta serie. Así que podemos empezar por ahí. Y quiero aclarar algo antes de meternos de lleno en Sartre, porque probablemente si vienen escuchando los episodios anteriores, algunas de las cosas
que voy a decir en esta serie y a lo largo de los episodios les resulten familiares, y tienen razón, porque yo tampoco llegué a Sartre desde cero. De alguna manera llegué hasta acá arrastrando todas las preguntas que fuimos dejando abiertas durante estos episodios, ¿no? Y eso es algo que me gusta de leer filosofía, que un autor no necesariamente termina cuando termina su episodio, o cuando terminamos de leer su libro, o cuando terminamos de leer su obra completa. A veces termina el episodio y queda una pregunta dando vueltas, ¿no? Como en esta serie anterior de Hegel, y después aparece otro autor y en vez de responder esa pregunta, la mira desde otro lugar, ¿no? Y aparece entonces otra pregunta, y después otra. Y así llegué a Sartre. No porque de repente me haya pasado algo que me hizo pensar, bueno, ahora necesito leer a Sartre. Fue más bien como una acumulación de cosas que me llevaron hacia ahí. Como una pregunta que se fue haciendo cada vez más grande. Y hay algo que me interesa particularmente de Sartre, porque después de hablar tanto de quiénes somos, de cómo nos construimos, de cómo nos relacionamos con los otros, Sartre viene a hacer una pregunta bastante incómoda, y es, ¿qué pasa si no hay nada? Si no hay nada, ni siquiera adentro de nosotros mismos, que pueda decirnos de antemano quién tenemos que ser. Y ahí es donde siento que empieza algo nuevo. No porque dejemos atrás todo lo anterior, sino porque cambiamos la pregunta. Ya no quiero volver a contarles mi historia, ya la conocen. Y tampoco quiero volver a explicarles las mismas cosas con otro filósofo, la verdad. Lo interesante es ver qué hace Sartre con todo esto. ¿Qué pasa cuando llevamos la pregunta hasta un lugar en el que la libertad deja de ser una palabra linda y empieza a convertirse en un problema? Y quizá por eso esta serie me interesa tanto, porque Sartre no llega a responder una pregunta que yo tenía, sino que llega a complicarla, ¿sí? Y para entender de dónde viene Sartre, hay que saber un poco de quién fue, ¿no? Para empezar, Sartre nació en Francia en 1905. Eso quiere decir que vivió 2 guerras mundiales a falta de una. Y eso no es un dato menor. Porque una cosa es leer sobre la guerra desde el presente lejano. Otra cosa es, por ejemplo, vivenciar una guerra, o 2 guerras en realidad, desde un territorio lejano, como puede ser el nuestro, o como puede ser el caso de Estados Unidos. Y otra cosa muy distinta es haber nacido en un mundo que estalló por primera vez cuando eras adolescente, en una de las matanzas más grandes de la historia y más sangrientas de la historia, y un par de años después volver a verlo estallar cuando ya eras adulto. Y no solo eso, sino que esa guerra se libró, esas 2 guerras en realidad se libraron en tu territorio, en Francia. Y ambas con conflictos con los alemanes. Y es que a Sartre le pasó justamente eso. Sartre vivió la primera guerra siendo chico, o más bien adolescente, y la segunda guerra como adulto. Durante la segunda guerra fue movilizado por el ejército francés y en 1940 lo tomaron prisionero los nazis. Y estuvo varios meses en un campo de prisioneros. Después fue liberado, volvió a París y desde ahí participó de la resistencia intelectual contra la ocupación. Contra la ocupación de los nazis, ¿no? Obviamente. Él fue un militante, se metió en la política, tomó posición pública sobre un montón de cosas. No era un filósofo que se quedaba en las aulas, era un tipo que pensaba y actuaba, muy afín también a su filosofía. Y en este contexto, con todo esto que cargaba, y que había pensado también a lo largo de su reclusión por parte de los nazis, escribe El ser y la nada. El libro se publica en 1943, con París todavía ocupada por los nazis, y eso le da a todo el texto un tono particular, ¿no? Porque no es un libro escrito en la comodidad de la academia, es un libro escrito en medio del derrumbe. Era una época donde las viejas certezas se caían a pedazos, donde la idea de progreso, la idea de razón, la idea de orden, la idea de civilización incluso, todo se había destruido. La guerra no solo destruyó las ciudades, sino que también destruyó la confianza en que había un sentido, un camino, algo que garantizara que las cosas iban a estar bien. Y en ese contexto Sartre se pregunta algo que no es abstracto, ¿no? Y es, ¿qué queda cuando ya no hay un orden externo que nos diga cómo vivir, ¿no es cierto? Y su respuesta es brutal. Sartre va a decir que lo único que nos queda en ese momento es la libertad. Pero no la libertad que nos venden como algo lindo, no la libertad de elegir qué consumir, no la libertad de qué imagen mostrar, de qué lugar ocupar, de
en qué me voy a convertir. No, no es eso, es otra cosa lo que plantea Sartre. Es la libertad de tener que existir sin que nadie nos diga quiénes somos. Y acá hay que hacer una aclaración importante, porque para Sartre, ser libre no es una capacidad que a veces usamos y a veces no. Ser libre, básicamente, en términos sencillos, es elegir. Elegir todo el tiempo. No solo grandes decisiones, como qué carrera seguir, con quién estar, qué camino tomar, sino también en lo más chico. En qué hacemos con nuestro cuerpo, en qué usamos nuestro tiempo, qué hacemos con nuestro tiempo, con lo que decimos, con lo que no decimos, en lo que hacemos con lo que nos pasa también. Entonces, cuando Sartre dice que somos libres, no está hablando de una facultad que podemos guardar en un cajón, por así decirlo. Está diciendo que no podemos no elegir, básicamente. Y por eso usa una palabra tan cargada, ¿no?, como la de esta frase, de la condena, ¿no?, de que estamos condenados. Porque Sartre no dice somos libres, dice estamos condenados a ser libres. Y esa palabra no es casual, porque la libertad para Sartre no es un premio, no es un logro, no es algo que conquistamos, como la libertad financiera, ¿no?, esa que tanto se nos vende hoy o en las últimas décadas. Porque para Sartre la libertad es algo que nos cae encima, es algo que es pesado, es algo que de lo que no podemos escapar. Incluso cuando decimos no tengo opción, estamos tomando una posición frente a eso que nos pasa. Y esto es lo que pesa en Sartre, porque no hay un lugar afuera de la elección, no existe. No hay un punto en el que podamos decir, acá no me meto, acá no es mi responsabilidad, acá no elijo. Porque Sartre te responde que eso también es una elección. Y creo que ese es el punto exacto por el que valía la pena arrancar esta serie. No para explicar a Sartre, sino para mirar de frente lo que pasa cuando entendemos que la libertad no es un derecho, sino que es una carga. Porque cada elección, por pequeña que sea, nos va definiendo. No en el sentido de que, no en el sentido de que una decisión nos marca para siempre, ¿no?, sino en el sentido de que nuestra vida es una acumulación de elecciones que tomamos y también de las que no tomamos, obviamente. Y ahí aparece una palabra que a Sartre le importa muchísimo, que es la responsabilidad, ¿no? Pero no la responsabilidad como culpa, no como carga, no como hacerse cargo. No es todo lo que te pasa, no es que todo lo que te pasa es por tu culpa. Es otra cosa. Sartre va a hablar de la responsabilidad como esa habilidad que tenemos de responder. Y también de que es la idea de que si no hay una esencia que nos define, entonces no hay un destino que nos justifique, no hay un yo soy así, ¿no?, que explique por qué hago la mierda que hago, ¿no? Y eso es incómodo, porque nos obliga a hacernos una pregunta que preferiríamos evitar, ¿no? Y es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Otra pregunta que habíamos dejado colgada en el episodio anterior. Y para Sartre, esa no es una pregunta que se responde con palabras, sino que es una pregunta que se responde con elecciones, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, con lo que sostenemos, con lo que soltamos. Y acá es donde Sartre se separa de cualquier idea cómoda de la libertad. Porque no viene y nos dice, elegí lo que quieras. Él viene y nos dice, elegí porque no podés no elegir. O sea, no hay chance. Vas a tener que elegir. Y la diferencia es gigantesca, es realmente enorme. Porque no es una invitación, sino que es una constatación lo que está haciendo Sartre. Está diciendo, no podés no elegir, ¿no? Y esa constatación se vuelve especialmente incómoda cuando miramos el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque hago esta conexión y este paralelismo entre el contexto de Sartre cuando escribió este libro y nuestro contexto actual. Porque Sartre escribió en un mundo donde las certezas, como dijimos, se estaban desmoronando, ¿no? Las instituciones, las promesas de progreso, la confianza en que había un orden que sostenía la vida, todo eso estalló en la guerra. Y nosotros, en nuestra época actual, también estamos viviendo una pérdida de certezas, ¿no? En nuestro contexto, por supuesto, no es una guerra lo que está generando ese cambio, sino que es un desmoronamiento lento pero constante, ¿no? En el que
el trabajo ya no garantiza la estabilidad que garantizaba, donde la educación ya no garantiza movilidad, donde la vivienda se volvió un privilegio, donde las instituciones ya no nos generan confianza, donde la política para muchos es sinónimo de desencanto. Y en ese vacío, el capitalismo avanzó de una manera feroz. Y en medio de todo eso, la libertad se convirtió en el valor supremo, pero ya no es la libertad de Sartre, es la libertad de elegir entre 3 marcas de yogurt, a ver cuál es la más barata. Es la libertad de no tener jefe, pero tampoco tener derechos. Es la libertad de estar conectado todo el tiempo mientras te sentís cada vez más solo. Sartre diría que eso no es libertad, es una trampa. Porque te hacen creer que elegís cuando en realidad te están sacando las condiciones para que tu elección valga algo. Te dicen que podés hacer lo que quieras, pero te precarizan. Te dicen que puedes emprender, pero te endeudan. Te dicen que podés construir tu vida, pero te dejan sin tiempo, sin energía, sin red de apoyo. Y entonces la libertad termina convirtiéndose en otro mandato, en otra exigencia, en una carga más, como este sueño absurdo de la libertad financiera. Y hoy en Argentina esa contradicción es muy difícil de ignorar, porque el espacio político que hoy gobierna se llama a sí mismo La Libertad Avanza, ¿no? Y hay algo profundamente sartreano en tener que mirar de frente la distancia que existe entre ese nombre y lo que efectivamente está pasando con las condiciones de vida de la gente. Porque no es lo mismo la libertad de elegir qué comprar que la libertad de elegir qué vida vivir, ¿no? Como por ahí hablábamos en el episodio del trabajo. No es lo mismo la libertad de mercado que la libertad de existir sin miedo a perder el trabajo, la salud, la obra social, el acceso a un plato de comida. Sartre no habla de la libertad del mercado, obviamente no habla de la libertad del mercado, así era bastante marxista. Sartre habla de una libertad que aparece justamente cuando las condiciones se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen difíciles, porque es ahí, en la escasez, en el miedo, en la precariedad, donde se siente con más fuerza lo que significa no poder escapar de elegir. Incluso cuando todas las opciones son malas, incluso cuando elegir es angustiante, seguimos eligiendo. Y eso, en un contexto como el nuestro, no es abstracto. Hay personas que tienen un margen enorme para elegir, porque nacieron en un contexto particular, o en una familia particular, o lo que sea. Y hay personas que tienen un margen mínimo, que eligen entre trabajar de algo que las destruye o no llegar a fin de mes, que eligen entre callar o perder el laburo, que eligen entre cuidar un familiar o estudiar, que eligen entre comer o pagar el alquiler. Y decir estas cosas, ¿no? Estos discursos armados y frases armadas, ¿no? De vos podés elegir, construir tu futuro, sé libre, vos sos libre de elegir. Es casi un chiste de mal gusto, porque la libertad no está repartida de manera igualitaria. Y sin embargo, Sartre insiste. Incluso en ese margen mínimo hay una elección. Y es precisamente ahí, en ese margen, donde se juega la responsabilidad. Y después está el otro costado, ¿no? Que es quizá el más incómodo. Gente que, por ejemplo, dice, no, yo no me meto en la política, no me interesa. Para mí son todos iguales, yo soy apolítico. Porque si analizamos eso desde la lógica de Sartre, eso no es salirse de la elección, es elegir desentenderse, es elegir no mirar, es elegir delegar la propia responsabilidad, en este caso política, en otros. Y no estoy hablando de que deberíamos militar en un partido ni seguir la actualidad todo el tiempo. Hablo de algo más básico, de la idea de que no participar nos deja fuera del problema. Y no nos deja fuera. Nos deja en un lugar cómodo. Sí, obvio, nos deja en un lugar cómodo. Pero también nos convierte en parte de lo que pasa. Nos convierte en parte del problema, no de la solución. La solución a que no te guste la política no es aislarte de la política, es hacer más política o política de la que te interesa. Generar discusión. Así se producen los cambios. Porque si el poder se ocupa de decidir por nosotros y nosotros miramos para otro lado, eso también es una forma de elegir. Elegir no incomodarnos, elegir no hacernos cargo. Y Sartre te dice, esa elección también te define. No importa cuántas veces repitas que la política no te interesa. El hecho de que no te interese ya es una posición. Y tiene sus consecuencias, por supuesto. Y esto, di este ejemplo con la política, pero puede darse en cualquier situación en la que vos delegás a otro.
una decisión. Y hay algo que me pasa muy seguido, después de leer a Sartre en especial, pero me pasa que, por ejemplo, es de noche, no tengo sueño, estoy agotada porque probablemente al otro día tengo que hacer algo con mi vida y bueno, mis situaciones no son las mejores en este momento. No sé qué voy a hacer o qué tengo que hacer, pero sí sé que nadie me va a decir qué. Y eso me produce angustia, me angustia, obviamente. No es angustia de grandes decisiones, es algo más chiquito. Es el peso de saber que ese día que viene, y el siguiente, y el que viene después, dependen de lo que yo haga con ellos. Aunque no haga nada, porque no hacer nada también va a producir algo, va a producir un efecto en mi vida y en mi entorno. Y ahí es donde Sartre me rompe totalmente. Porque yo y probablemente muchos de ustedes también, en algún momento, o sea, quisiéramos creer idealmente, ¿no? Que en algún momento alguien va a llegar o va a llegar una señal, algo que nos va a decir, es por acá, ¿no? Pero Sartre te dice, no hay tal señal, no va a llegar, no esperes porque no está, no existe. Esa idea que tenés de libertad no existe. La libertad no es eso que sentís cuando elegís, es eso que sentís cuando te das cuenta que nadie va a elegir por vos. Y que al mismo tiempo no podés no elegir. No existe esa posibilidad. Y lo que más me cuesta no es el miedo a equivocarme, no es el miedo a tomar una elección errónea. Es el cansancio de elegir constantemente porque no hay descanso. Elegís una cosa y ya estás eligiendo la siguiente y la siguiente y la que viene después. No hay un punto de llegada donde puedas decir, listo, ya elegí, ahora me quedo quieta. Y a veces tengo sueños, a veces sueño con eso, a veces sueño con quedarme quieta. Con que alguien me diga, ya está, quédate acá, ya no hay nada más que decidir. Pero no, claramente diría Sartre que incluso quedarse quieta es una decisión. Y yo sé que lo sé. Pero después está la otra capa, la que no aparece en los libros, ¿no? Y que es una pregunta que yo como persona con trastorno bipolar me hago, ¿no? De cómo elegís cuando estás deprimida. ¿Cómo elegís cuando no tenés fuerzas ni para levantarte? No tenés fuerzas para levantarte de la cama y el mundo afuera te sigue pidiendo que elijas. Porque la depresión no te deja elegir. Te saca la energía, te nubla la cabeza, te convence de que nada vale la pena y sin embargo la vida sigue. El alquiler sigue, las cuentas siguen, el cuerpo sigue necesitando comida. El mundo, lamentablemente, sigue ahí afuera pidiéndote que respondas. Y ahí es donde Sartre se siente distinto. Porque no es un filósofo que te dice, podés elegir, está todo bien. Es un filósofo que te dice, no podés no elegir. No hay chance. Otra vez vuelvo sobre lo mismo, no hay chance. No podés no elegir. Y cuando estás deprimida, eso se siente como una condena literal. Y ahí es donde más sentido te hace esta frase de Sartre. Estamos condenados a ser libres. ¿No? Porque no es que yo cuando estoy deprimida no quiera elegir. Es que cuando estás deprimido no tenés con qué. No hay deseo, no hay claridad, no hay futuro. Y sin embargo el reloj sigue corriendo, sigue marcando la hora. Y ahí aparece la pregunta que me incomoda de verdad. No, ¿soy libre? No, ¿qué elijo? La pregunta es, ¿qué hago con el hecho de que no puedo escapar de elegir? ¿Se entiende? La verdad es que no sé responder. Y creo que por eso me quedé tanto tiempo dándole vueltas a Sartre, porque no te dice, todo va a estar bien, tranqui, no te dice, dale, vos podés, dale, mandale. Solo te dice, mirá lo que estás haciendo y mirá que podrías hacer otra cosa, aunque no sepas qué, aunque no tengas fuerzas. Y eso para mí, de cierta manera, es un espejo. Sartre no te promete nada,
no te dice que la libertad sea linda, no te dice que vayas a elegir bien, no te dice que todo va a salir bien si te haces cargo, si te haces responsable. Lo único que te dice es que no hay salida, no hay escapatoria, que la libertad no es una opción entre otras cosas, que tampoco es un ideal alcanzar como todos creemos, sino que es el lugar donde estás. El lugar donde estás ahora, eso es la libertad. No hay más que eso. Eso dice Sartre. Y que incluso cuando duele, incluso cuando no tenés fuerzas, incluso cuando querrías que alguien decidiera por vos, seguís eligiendo. Y quizá por eso la frase de que estamos condenados a ser libres se queda tanto tiempo, una vez que entendés el contexto de esa frase. No porque sea inspiradora, sino porque es terriblemente incómoda. Porque te obliga a mirar de frente algo que preferiríamos evitar por completo. Que nuestra vida no está escrita, que nadie va a venir a rescatarnos, que hay condiciones, sí, y desigualdades, y miedos, y agotamiento, pero que adentro de todo eso hay algo que solo nosotros podemos hacer. No digo que sea fácil, no digo que sea justo, digo que está ahí, tal cual como hizo Sartre. Está ahí, es eso, ¿no? Y no quiero cerrar con una respuesta porque no la tengo y porque creo que Sartre desconfiaría de un cierre tan prolijo. Así que te dejo la pregunta que a mí me sigue haciendo bastante ruido y que me desvela por las noches a veces, y es: ¿qué vas a hacer con esta libertad que no elegiste? Ahora que sos consciente. Acá termina el primer episodio de esta serie sobre Sartre. Si algo de todo esto te resonó, me encantaría leerte en los comentarios. Ya sabes que la filosofía no termina cuando termina el video, sino que justamente empieza ahí, en lo que cada uno piensa después, ¿no? Si te gusta Filosofando y querés que el proyecto siga creciendo, hay algunas cosas que podés hacer. En principio, suscribirte al canal. Hoy somos alrededor de 68 suscriptores y el objetivo es llegar a 500 para poder subsistir a través de este podcast, ya que el mercado laboral sigue empeñándose en no darme ninguna facilidad laboral. Puedes darle me gusta a este video también. Puedes activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo episodio. Y si tenés ganas de colaborar de otra manera, abajo en la descripción está el link a todas las redes y también el de Cafecito. Cada contribución, desde ya, por pequeña que sea, me ayuda muchísimo a seguir sosteniendo este espacio y a mí misma, obviamente. Y si no puedes colaborar, está perfecto, desde ya. Compartir este video con alguien que sientas que le pueda servir también es una forma enorme de acompañar el proyecto, y voy a estar totalmente agradecida con vos, con ustedes, por eso. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Nos vemos la próxima.